pues tú eres mi paraíso. Esta es tu estación 104.1 HWK66. Transmitimos desde el Eje Cafetero en Colombia. ...104.1 te da la hora. Son las 8:00. En un momento regresamos con. Si quieres comprender un texto de manera objetiva, inscríbete ahora al curso de Exégesis y Hermenéutica, Comprensión Objetiva de los Textos, Nivel 1. Universidad Andina de Pereira. Inicia el martes 7 de marzo desde las 6:30 p.m. Formación certificada. Informes al 317-210-0419. 317-210-0419. Y en la Universidad Andina de Pereira. Un curso donde aprenderás a encontrar correctamente el único significado de un texto. Curso de Exégesis y Hermenéutica, Comprensión Objetiva de los Textos. Despierta, es hora de hacer realidad tus sueños. En American Business School lo haremos juntos, con 10 programas técnicos de alta demanda laboral, horarios flexibles, facilidad de pago, los mejores docentes y excelentes recursos. Inscripción gratuita, 334-2779, Carrera Novena, Calle 20, esquina Pereira, american.edu.co. 334-2779. Yo amo tu ley, mi gozo es tu palabra. En este nuevo año, date la oportunidad de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios a través de la Escuela Bíblica a Distancia Emaús, de una manera fácil, ordenada, económica y en poco tiempo. No te quedes por fuera, aprovecha esta oportunidad. Mayor información a la línea 333-2637 o visítanos en la carrera tercera, número 2247 en Pereira. Escuela Bíblica a Distancia Emaús. Tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta. En el diseño de sonrisas es importante escuchar lo que el paciente desea. Consultorio Odontológico y Laboratorio Dental ofrece los mejores tratamientos en odontología estética avanzada. Carrera Sexta, número 2313, local 9. Contáctenos al 317-1918, Pereira. Una sonrisa sana y blanca con profesionales experimentados. 104.1. Alegra tus mañanas en la FM. El siguiente segmento es un espacio patrocinado. Las opiniones y conceptos expresadas no representan necesariamente las opiniones y conceptos de 104.1 FM. Aquí comienza nuestro programa, Aprendiendo Biblia. Conoce lo que dice el texto bíblico de manera objetiva, clara y sin religión. Un programa realizado por la corporación Aprendiendo Biblia sin religión. Visita www.aprendiendobiblia.com y si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al 317-210-0419. Bienvenido a nuestro programa Aprendiendo Biblia. Así es, ya estamos aquí. Bienvenidos, muchas gracias, muy buenos días para todos. Esperamos que se encuentren excelente, que se encuentren muy bien preparados con Biblia, con libreta en mano, con una buena actitud para poder estudiar y comprender desde este momento la línea 317-210-0419, 317-210-0419 queda lista, queda abierta para que usted pueda llamarnos, preguntarnos, estar pendiente de los temas, de todo lo que hablamos. 317-210-0419 y a las personas que ya nos están viendo por YouTube, un saludo. Espero que
Si quieren preguntarnos algo, escríbanos ahí por el chat de YouTube. Vamos a estar también pendientes de ese chat. Ahí pueden hacer preguntas, saludos, todo lo que ustedes deseen, lo que quieran. Las personas que están por Tuning Radio, también 317-210-0419. A todos los que empiezan a reportar sintonía, un saludo para Daniel Mauricio Zapata y para todas las personas que en este momento empiezan a reportar sintonía. Vamos a empezar con todo. El saludo al equipo de trabajo para que estudiemos. Recuerden que estamos estudiando la fe y todo alrededor de la fe. Entonces, Paula López, la voz del oyente, muy buenos días para ti. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mauricio. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta en este día de hoy estar aquí con ustedes. Les mando un gran abrazo a todos nuestros oyentes y a los nuevos oyentes que se conectan por primera vez. Deseamos que puedan escuchar todo el programa y nos escriban si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre el programa, el contenido que vamos a hablar. Recuerden a todos los oyentes que en la Universidad Andina se abre el curso de Exégesis y Hermenéutica nivel 1. Si está interesado en inscribirse, entonces en matricularse, porque hay que matricularse, 317-210-0419 para que nosotros le ayudemos y le demos la información necesaria. 317-210-0419, curso de Exégesis y Hermenéutica, comprensión objetiva de los textos, nivel 1. Son 32 horas de formación certificadas por la Universidad Andina de Pereira. Tenemos en la mañana de hoy una invitada muy especial. Ella es Laura Marcela Ortiz, una ingeniera industrial que también lee el texto, le gusta estudiar, le gustan todos estos temas y le damos la bienvenida. Muy buenos días, Laura, ¿cómo estás? Buenos días a todos, buenos días también a los oyentes, gracias por la invitación. Muy contentos de que estés aquí y a todos los invitados siempre les preguntamos, ya sea al principio o en el transcurso, que nos cuente un poquito como de su experiencia leyendo el texto, qué le llama la atención, qué es lo que más le gusta, por qué lo lee. O sea, que nos cuentes de pronto un poquitico acerca de esta relación que tienes con el texto bíblico y con el Dios de la Biblia. Bueno, el texto bíblico para mí ha sido la forma de relacionarme con el Señor, pues con Dios bíblico. Ha sido como un manual también para mi vida, entonces me ha parecido pues muy interesante la forma en la que yo puedo aplicar todo lo que se aprende para leer un libro, cómo lo puedo aplicar en este libro que para mí es un manual de vida, que es palabra de Dios, que es lo más importante. Entonces aproximadamente hace 4 años es que he empezado como a leer el libro bíblico bien, porque desde pequeña me enseñaron como a leer pedacitos, entonces también aprendí por el curso de exégesis que un libro no se lee por pedazos, un libro se debe leer completo. Y me parece muy interesante como un libro con diferentes personas, digamos que una sola persona, pero diferentes autores que han escrito, digámoslo así, aunque el autor principal pues sabemos que es el Espíritu Santo, el autor único, cómo todos llegan en diferentes épocas y en diferentes, con diferentes costumbres, culturas y cómo todos hablan de un solo, del solo objetivo que tienen. De un mismo tema, sí. De un mismo tema. Entonces, pues me ha parecido muy interesante. Es una de las características de este texto. Le damos un saludo a Diana Cristina Muñoz, que nos saluda por YouTube. Diana, un saludo para ti. Doctora Vilma, muy buenos días. ¿A quién le vas a mandar tus saludos? Claro que sí, yo le mando un saludo muy especial a una amiga, Paula Gaviria, que se encuentra en Bogotá. Le mando también a Alejandro Arcila, un viejo amigo que hace mucho tiempo no veo, que él está mucho como en emisoras, entonces pues me dijo que me iba a escuchar hoy, entonces le mando un saludo muy especial a mi familia, a mi mamá y mi papá que en estos momentos también nos están escuchando, igual que a mis hermanas y a toda pues mi familia y a todos mis amigos que ahí me han ido escribiendo, entonces los iré saludando de pronto a cada uno mientras me respondo. Así es, ahí los vamos a ir saludando. Doctora Vilma, muy buenos días. Muy buenos días a todos y muy buenos días a todos los oyentes. Yo sé que están ahí listos para continuar con el estudio. Ya Mauricio también les ha dicho, las personas que por primera vez acceden a la emisora y a este programa, están en YouTube los anteriores programas y pueden verlos y ponerse al día. Y también las direcciones de página y de todas estas conexiones en donde pueden ver y oír los programas que ya con anterioridad para que se puedan poner al día.
Entonces, muchos saludos a todos. Así es, doctora, y también enviamos unos saludos a las personas que me han llamado toda esta semana preguntando por el curso de la Universidad Andina. Muy complacida de poderlos atender, de poderlos ayudar y colaborar con todo este procedimiento. Un gran saludo por escucharnos, por ser oyentes de la radio 104.1, por ser siempre oyentes fieles, por estar escuchando siempre los programas que ofrece esta emisora y adicional por escucharnos los sábados. También no es que no estemos en el curso en la tecnológica, sino que en este semestre en la tecnológica va a dar el exégesis 2 y entonces como prerequisito se tiene el 1. Entonces también a todos los oyentes que ya han hecho el 1 se pueden matricular en la tecnológica para el exégesis 2 que le estaban solicitando mucho. Los que ya habían el 1 se pueden inscribir y matricular en la tecnológica. En la tecnológica se pueden inscribir y cuando se empiece, que empieza el 9 de marzo, el 2, se pueden matricular y escribir porque ya conocen los protocolos de la Universidad Tecnológica. En la Universidad Andina no hay una inscripción previa, sino que se pueden acercar a matricularse y recuerden que los requisitos para la matrícula es la fotocopia de la cédula y el costo que también quedó muy económico en ambas universidades. Se maneja un costo mínimo de 60,000 pesos para la administración de ambas universidades. Así es, doctora, no sé si podemos dar inicio al tema carnudo de hoy. Recuerden que en este programa venimos hablando de la primera venida del Señor Jesucristo, esa situación en que el ser humano se metió por la desobediencia. Estudiamos alrededor de esto, cómo creó Dios al ser humano, cómo el ser humano desobedeció, perdió la vida, y esa situación que viene después, porque empezamos a hablar de cómo recupera la vida del ser humano. Y por eso llegamos al tema de las obras. Leímos en algún momento que no es por obras para que nadie se gloríe. Y entonces, pero empezamos a estudiar un poco el tema de la fe, las obras. Y alrededor de este tema hemos hablado que la fe, ¿qué es fe? ¿Y qué no es fe? Fe no es un esfuerzo, fe no es un optimismo, fe no es ignorancia, la fe no es ciega. Fe es creerle a Dios lo que Él ha dicho, y pues para creerle hay que leer lo que Él ha dicho. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y entonces, características de la fe es hacedora, la fe, ahí hablamos de los conceptos de la fe que normalmente las personas tienen, y qué dice la fe bíblica. Entonces, eso nos llevó a hablar un poco de las obras, porque hay diferentes obras y hablamos un poquito ya de las obras de la ley para poder llegar a las obras de la fe. Entonces vamos a continuar con este tema. Muchas personas a veces nos preguntan que como el tema es el motivo de la primera venida del Señor Jesucristo, entonces que porque estamos hablando de fe, que porque estamos hablando de obras, que porque estamos hablando de algunas cosas que no han podido muchas veces asociar con la primera venida del Señor Jesucristo. Recuerden que estamos haciendo todo un contexto de por qué la motivación, el objetivo, por qué vino el Señor Jesucristo por primera vez cuando vino a morir en una cruz y a resucitar. Para poder captar tiene uno que asociar las situaciones, el contexto, por qué se murió en una cruz, por qué murió, qué relación había con la ley, qué relación había con el pecado, qué relación había. El Señor vino para perdón de los pecados, murió para perdón de los pecados. Entonces, ¿por qué vino con ese objetivo? Mucha gente cree que fue por su comportamiento y su actuación y sus palabras que se ganó la muerte en la cruz. No se la ganó, eso ya estaba determinado, predeterminado. Él vino con ese objetivo. Entonces, la mayoría de las personas dicen, pero ¿cómo así que vino? Fue a morir en una cruz, así como con un ánimo de sufrimiento y con un ánimo con un objetivo como todo muy raro.
Tanto es así que a muchas personas cuando se meten en líos por ayudar a otros, dicen, ay, no te metas al Redentor que sale crucificado, no, tú no eres Cristo para salir crucificado, que se vino, fue a sufrir y que a lo matar en una cruz, que apareció como bobo. Para algunas personas consideran que el Señor Jesucristo era un hombre común y corriente que se le dio por hacer estas cosas y que se metió en líos por estar hablando, por estar contradiciendo a las autoridades, por ser un revolucionario. Hay muchos que lo tienen como un revolucionario social, que iba en contra de las políticas y de la construcción de lo que se estaba haciendo en el mundo en ese momento dado y todo lo demás, y aún hasta el día de hoy lo utilizan muchas banderas políticas, muchas banderas sociales, económicas, y entonces por eso es que estamos estudiando desde un comienzo todo este contexto, cuál fue el objetivo, la motivación de la primera venida del Señor Jesucristo. Ya hemos visto a muchas personas, a veces este repaso les incomoda, los que ya han venido con todo el programa, pero recuerden que hay personas que en este momento están entrando al programa, lo están escuchando por primera vez, y por eso nosotros someramente les hacemos un pequeño repaso para que puedan entender por dónde vamos y les sea muy fructífero el escuchar el programa. Entonces ya hemos visto que el Señor Jesucristo vino con un objetivo predeterminado, pero estamos estudiando por qué tuvo que venir, a qué vino y por qué tuvo que venir, por qué tuvo y estaba predeterminado morir en una cruz, colgado en un madero, por qué resucitó. Entonces tenemos que ver los antecedentes de eso. Y ya hemos visto que la salvación no es por obras, el perdón de los pecados no es por obras, por ninguna obra, y ya habíamos hablado que el obrar es un hacer. Entonces estábamos viendo que si la ley se dio para salvación, si la ley de Moisés, si la ley de Dios se dio para salvación, y estamos viendo que la ley era un estilo de vida para los vivos. La ley de Dios se dio para el ser humano que él creó con vida. Pero resulta que si nosotros vamos a Hebreos, ¿no? Nos dice que la ley es para que se viva por medio de la ley. Pero resulta que el ser humano perdió la vida. Podemos buscar el hecho de que la ley vivirá por medio del cumplimiento de la ley, pero era para los vivos. Es que, como hemos aquí hablado, supongamos el código de tránsito se da para a todos los que pertenecen y tienen que ver con tránsito, peatones, automóviles, choferes. Entonces esas leyes cobijan a los... A mí me parece Gálatas 3:10. ¿Qué dice? Ya te voy a decir, no sé si Mauro tiene ahí para buscarla. Gálatas 3:10. Acá la tengo. Ajá. Sí. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no pertenece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero miren el 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera esta cosa vivirá por ellas. Entonces, la ley de Dios se dio para los vivos, para los que tenían vida, porque podían, por medio de esta ley, que era para los vivos, poder vivir, o sea, actuar, comportarse, desarrollarse. Pero resulta que el ser humano murió, perdió la vida. Entonces ya la ley no es funcional para los muertos, ya no sirve para el ser humano muerto, para que el ser humano viva y actúe por medio de la ley, no. Justamente la semana pasada, doctora, quedábamos en esa parte del programa donde decíamos, si el ser humano ya estaba muerto, había perdido la vida, Dios había dado una ley como para que viviera en ella, entonces, ¿qué pasa? Para que esa ley... en ella y por ella, ¿no es? Pero ahí mismo en Gálatas 3:19, que hace mucho tiempo los oyentes y los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo en Gálatas ya se lo habían preguntado a Pablo, porque Pablo
les estaba enseñando esto. Entonces miren lo que dice el 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para que llevemos a Cristo. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Recuerden que aquí le está hablando a los de Gálatas, que ya son creyentes en el Señor Jesucristo, son miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces no está hablando de que todos son hijos de Dios. Recuerden que hemos hablado de eso. Ningún ser humano nace siendo hijo de Dios porque nace muerto. Después es que por creer en Jesucristo, por el Señor Jesucristo, somos adoptados por el Padre como hijos. Entonces ese versículo, si nosotros lo sacamos de su contexto, mucha gente dice, no, es que 26, ya todos somos hijos de Dios. Pues todos somos hijos de Dios. No les está hablando que los Gálatas y a los receptores de la iglesia del Señor Jesucristo que están en Gálatas, porque es dirigido a los creyentes en Cristo y que están en Cristo, en Gálatas, son los que son hijos de Dios. No es a todo el mundo. Y ahí aprovechamos, por eso les decimos que bueno que hagan el curso, de que no podemos estar sacando los versículos de su contexto, porque este mensaje de pues todos soy hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no se lo está diciendo a todo el mundo, sino a los de Gálatas y a todos los que están en Cristo. Por eso aclara, por la fe en Cristo. Entonces todos los que están en Cristo somos adoptados como hijos de Dios. Doctora, y para los oyentes, ¿qué significa estar bajo ayo? Ayo, la palabra ayo es niñero. Entonces, la ley de Dios que está aquí en el texto bíblico y que comúnmente se conoce como la ley de Moisés o comúnmente se conoce como los 10 mandamientos que estuvimos viendo. Recuerden que los 10 mandamientos son los 10 primeros mandamientos de la ley de Moisés, pero esta ley de Moisés viene enlazada con los primeros mandamientos que se le dieron a Adán y Eva. La ley de Dios es una unidad, sino que Adán y Eva desobedecieron, o sea, quebraron la ley. Ellos murieron, quebraron la ley, perdieron la vida. Entonces ya la ley, ya su función principal, que era llevarlos a Cristo. No, su función principal de la ley, de los mandamientos de Dios, era direccionarnos la vida, decirnos cómo deberíamos vivir, comportarnos, lo que la humanidad viva. Pero la humanidad murió, entonces esa ley es como cuando en el Código de Tránsito, supongamos, ya tú no puedes, te quitaron el pase. Entonces ya el Código de Tránsito para el que maneje ya no es funcional para ti, porque ya no estás cobijado por esas leyes de pare y todas esas cosas, porque tú no puedes manejar, o por una enfermedad tú no puedes hacer uso del manejo del carro. Entonces esa parte del Código de Tránsito ya no se te puede aplicar a ti, porque ya tú no estás manejando el carro, ya tú no tienes la posibilidad de estar por las carreteras. Entonces, ¿para qué vas a estudiar el Código de Tránsito, de las leyes de tránsito que tienes que respetar? Ya tú tienes que ponerse a estudiar ese Código de Tránsito que dice referente a los peatones. A los peatones. No que dice para los que manejan. Entonces la ley se quebró, el ser humano murió. Entonces ya, ¿para qué Dios, después de muchos siglos, a través de Moisés, sigue dando los mandamientos de la ley de Dios? Ya no sirven para el ser humano muerto. Ya nos puede, ya para vivir por la ley de Dios, ya está quebrada. Por eso no se puede justificar por obras. Por eso dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en el Señor Jesucristo, en lo que las obras y la persona del Señor Jesucristo. Entonces,
Esa es una de las motivaciones de la venida del Señor Jesucristo. Ya la ley no les puede dar vida. Ya la ley no les puede dar funcionamiento, aunque sea la ley de Dios. Entonces las personas, doctora, que están bajo ese criterio y ese pensamiento de que hay que estar todo el tiempo en servicio, en comportarse bien, son personas que uno dice son intachables en su comportamiento, o sea, esas personas no tienen posibilidad de salvación o de conocer y relacionarse con Dios a partir de su comportamiento y de estar bajo estos principios de lo que uno llama la ley de Dios. No quisiera que quedara en el ambiente la sensación que portarse bien y actuar de acuerdo a los mandamientos de Dios sea malo y que sea incorrecto y que le impida a uno relacionarse con Dios. No, aquí estamos hablando de cómo recuperamos la vida, cómo volvemos a tener vida, cómo somos justificados por Dios. Aquí estamos hablando desde el objetivo del Señor Jesucristo para darnos vida, perdón de pecado y salvación. Eso no tiene nada que ver con la cuestión de la ley, pero la ley sí es fundamental dentro de la segunda venida del Señor Jesucristo. Como la ley fue quebrada, entonces vamos a leer lo que ya leímos en Gálatas, entonces que mismo está diciendo, entonces en el 21, bueno, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar o dar vida, ¿no es? La justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera dar vida, no fue para dar vida, es para vivir los que tenían la vida. Los que tenían vida pudieran vivir, ¿no? Entonces, ya que está el ser humano muerto, esa ley no sirve, ya no es. Entonces, si ya no sirve, ¿para qué Dios entonces dio el resto de los mandamientos de la ley, que son 613? La ley se compone la ley de Moisés tiene 613 mandamientos. Y entonces la mayoría de las personas comienzan a cumplir, a tratar de cumplir los 10 que ya vimos que están embolatados porque se saltaron uno. Y se han saltado muchos. Y la gente no conoce el resto de la ley. Pero miren lo que dice en Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen, como tú estás preguntando ahora, todos los que creen que por su obediencia a los mandamientos de la ley están bendecidos por Dios, están conectados con Dios, con la ley de Dios, pues. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Figúrense, doblemente, la ley ya está quebrada. Entonces, por estar quebrada, ya no es fuente de bendición, sino de maldición. Y encima de eso, el que quiebre un solo punto de la ley, se acarrea la maldición de Dios, porque tiene que hacer todas las cosas que dice la ley. Pero si una persona hace los 613 mandamientos, como Pablo, que cumplió los 613 mandamientos de la ley de Moisés, él dice que no se justificó. ¿Por qué? Porque él estaba muerto, no tenía vida. Entonces, él estaba cumpliendo la ley como si estuviera vivo, pero él no estaba vivo, él estaba muerto, él no sabía que estaba muerto, que no tenía vida, que era pecador. Entonces, a veces las personas, y siempre nos pasa con cualquier conocimiento, si tenemos un conocimiento errado, nos es tan dificultoso. Le mando saludos al oyente que la semana pasada, recuerden que nos corrigió la expresión de técnico-mecánica, pero yo tenía la costumbre de decir tecnomecánica. Le agradezco a él que me haya corregido y ustedes no saben en todo el esfuerzo que he hecho en la semana para ser consciente, corregir el error de la expresión. Usted, ahora mismo tengo que decirlo muy despacio y repetir técnico-mecánica, porque inicialmente me trata de salir la tecnomecánica, lo que tenía antes. Entonces yo sé y soy consciente, y Dios también es muy consciente de la dificultad que tiene la mayoría de los seres humanos para asimilar y comprender y entender. Por eso repetimos tanto, porque sabemos de la
dificultad, como yo tengo que estar repitiendo técnico, mecánico, para ir borrando el conocimiento anterior errado que tenía al utilizar una palabra inadecuada. Entonces, la dificultad, si muchos de ustedes están diciendo, ese es un tema muy pesado, no lo entiendo, no, o porque repite tanto, porque que es muy buena esa aclaración, doctor. porque no lo agarro, y todas estas cosas, es por eso, por el conocimiento errado que tenemos anteriormente. La mayoría de las personas, incluyendo personas que están en Cristo, están convencidos de que las obras de la ley tengo que cumplirlas, y entonces han reducido algunas obras de la ley, ¿no? La ley de Moisés no fue dada para darnos vida, no fue dada para salvación. Miren lo que dice Romanos 3. Entonces, ¿para qué la dio? Aquí en Gálatas nos dice que es un ayo, un niñero para llevarnos a Cristo. Pero miren, más claramente está en Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, figúrense, todas las personas que dicen la ley tiene un poder, no es que la ley me haga pecador, nazco pecador, soy pecador. Entonces la ley la dio Dios después del ser humano perder la vida y ser pecador, todos nacemos pecadores, para que entendiéramos esto. La mayoría de las personas dicen que un niño nace bueno. Allá hay hasta una frase famosa, así, una filosofía famosa, que todo ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe, y que a medida que todos nos hacemos pecadores, pero que nos hacemos sin pecado y sin esta actitud de pecar, eso no es cierto bíblicamente. Entonces no hubiera tenido necesidad el Señor Jesucristo si por la ley podíamos salvarnos, si por la ley nos hubiéramos podido justificar, no venía el Señor Jesucristo. Eso es un tema, doctora, bastante álgido para las personas y más para los padres, porque uno siempre ha escuchado en la sociedad que ese bebé que es tan bueno, ese angelito, ¿cierto? Y cuando ya las personas empiezan a enfrentar a este texto y se dan cuenta que ese bebé que está en el vientre de su madre es pecador, está muerto, nace muerto, nace pecador, sin vida. Para los padres es muy difícil, y justamente le mando un saludo. Y no solamente a los padres, a todo el mundo. Pero le mando inclusive un saludo a Liliana Gaviria y su esposo John Jairo, porque su esposo esta semana que estábamos hablando, él me decía, Paula, lo que pasa es que uno salir de todo lo que tiene de aprendizaje, él me decía, yo tengo 55 años y tú sabes lo que significa para mí salir de 55 años de un aprendizaje, de mal aprendizaje, que también aprovecho y le doy un saludo a una amiga muy especial que conocí a través de este programa y que el Señor nos permitió conocernos, a la señora Tulia. Ella me decía lo mismo, me decía, señora Paula, es que yo ya tengo tantos años, más de 60, y salir de todo este aprendizaje, me decía, pero yo tengo la actitud y quiero hacerlo, que a mí eso me parecía algo glorioso de parte del Señor, que ella decía, yo quiero salir de este mal aprendizaje, pero me ha costado lágrimas. Y mucha gente, como lo hemos hablado en diferentes programas, no se quieren enfrentar a esas lágrimas, no se quieren enfrentar a lo que usted ha tenido que hacer, doctora, esta semana de bajarle y ser consciente de pronunciar esa palabra, que es una palabra sencilla, que no incluía, digamos, no le estaba haciendo daño a nadie con pronunciarla mal, pero que así es con muchos comportamientos de nuestra vida que sí influyen y sí determinan muchas cosas de nuestra vida en esa creencia, en ese comportamiento. Entonces, hay mucha gente que no quiere aceptar y no quiere aceptar al Señor y no quiere aceptar su palabra porque le cuesta reconocer que nació muerto. Ayer alguien me decía, Pablo, es que usted cómo me va a decir que yo nací muerto, es que eso no lo logro entender, no lo logro comprender. Entonces, justamente para eso es este programa, para eso es el programa en las universidades que hay, para que cada uno se pueda enfrentar y ya luego en su intimidad pueda hablar con este Dios y que Él les vaya revelando y mostrando. Algunos paradigmas que uno tiene, por decir, yo desde pequeña, cuando yo creía que que uno nace perfecto, uno nace salvo, uno de bebé, uno dice, es un angelito de Dios, pero resulta, y cuando
iba creciendo que uno iba cometiendo pecados. Entonces yo decía, a medida que voy creciendo, me voy volviendo pecadora. Entonces lo que yo veo ahorita con la ley es que, aunque la ley ya no nos cobija, por así decirlo, sí lo que me hace dar cuenta es de que yo desde que nací pecador, ¿cierto? Ya soy pecador y que para eso el Señor Jesucristo pues vino a esta tierra. Eso es como lo que más o menos se está diciendo en este momento, para aclararlo pues. Para mostrarnos. Vamos ahí mismo en Romanos 3:9, el 10 y el 11. Que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, con relación a la salvación, con la relación con este Dios creador y único que hay, todos nacemos sin vida. Todos nacemos pecadores. Entonces la ley también es la ley dada por Moisés fue un acto de misericordia de parte del Señor y de parte del Padre y del Espíritu Santo de mostrarnos eso, porque nosotros estábamos todavía en el error y aún muchas personas y muchas doctrinas todavía siguen en el error. El que se ponga bajo la ley, primero, desobedecer la ley de Dios es pecado. Pero como ya somos pecadores y la paga del pecado es muerte, entonces yo sé que algunos están pensando, entonces no hagamos ninguna de las obras de la ley. No, si usted desobedece una de las obras de la ley, añade pecado al hecho de ser pecador. Y cada pecado tiene unas consecuencias. El problema es que cada pecado tiene unas consecuencias envueltas en la ordenanza, pero no es para darme vida. No es para darme vida. Vamos a leer, ahí lo entendemos, vamos a leerlo en Romanos 7:7. Que la mayoría están pensando lo que aquí le están preguntando en Romanos a Pablo. 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Lee despacio y lee bien, pero te saltaste el pero. Y recuerden que un texto hay que leerlo completo. Si yo me leo, Mauricio acaba de decir, yo no conocí porque no conociera, se saltó ¿por qué? Y ese por qué está relacionando con la frase anterior y es importante cada palabra. Comienza a leer Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces miren esta jeringonza que a veces me dicen que es una jeringonza.
¿La ley para qué fue dada? Fue dada para que entendiéramos que habíamos nacido pecadores. Que habíamos nacido pecadores, que habíamos quebrado la ley en Adán y que la seguíamos quebrando. No es que la persona se hace pecador, nacemos pecadores y por nacer pecadores pecamos. Pero un niño que acaba de nacer o no ha nacido, no está haciendo nada, pero ya es pecador. Ya es pecador, nació pecador. Muchas personas vienen y preguntan, pero ¿qué culpa tiene ese niño? No es de culpabilidad, es de condición. Es de condición cómo nace, no es de culpabilidad. Yo no tengo la culpabilidad que a veces en el extranjero nos tratan así. Usted es colombiano y comienzan a fregarlo a uno porque es colombiano. Hombre, ¿yo qué culpa tengo de haber nacido en Colombia? ¿Qué culpa tengo? Pero por haber nacido en Colombia, soy colombiano y por lo tanto me acarrea, actúe las consecuencias por ser colombiano y los prejuicios o no prejuicios que han hecho otros colombianos, que yo no he hecho, pero estoy recibiendo las consecuencias de lo que hicieron otros y lo que hacen otros colombianos. Y no todos los colombianos, los que hacen algunos colombianos me la están aplicando a mí. Nosotros a veces decimos, eso es una injusticia. No es injusticia, no es de culpabilidad, es que nací en Colombia. Y entre otras cosas, no me avergüenzo de haber nacido en Colombia, al contrario, soy muy orgullosa y no todos los colombianos somos como algunos colombianos que nos desacreditan y el mundo entero tiene un concepto equivocado de todos los colombianos. Pero entonces Dios tiene un concepto equivocado. No, Dios determinó, recuerden que el Creador determina que todo ser humano que desciende de Adán nace muerto y pecador. Todo sin excepción de ni siquiera de los niños. Sin excepción. Todos nacemos muertos, pecadores y condenados. Entonces, la ley que fue dada la ley de Dios empezó cuando crearon a Adán y Eva, y estos seres antecesores de nosotros y nuestros padres, podríamos decir, murieron. Y toda la raza humana desciende del Adán muerto, del Adán pecador, del Adán condenado, del Adán maldito por Dios. Entonces ya pueden ustedes ir calculando y viendo para qué vino el Señor Jesucristo por primera vez. Vino a solucionar ese problema en que estaba el ser humano, condenado, muerto, sin vida, pecador, ¿no es? Y maldito por Dios. Todo ser humano les va a parecer muy doloroso, pero es mejor conocer la verdad y siguiendo en la mentira. Y ahí ustedes podrán ver la importancia, la importancia de conocer a qué vino el Señor Jesucristo por primera vez. No vino así para dejarse colgar en una cruz ahí por bobo o con otra expresión que no les digo porque de pronto algunos se ofenden que yo le estoy diciendo cualquier cosa al Señor Jesucristo, le estoy diciendo bobo. No, tenemos que entender la complejidad de este problema y la importancia, lo vital que es nosotros entender la primera venida del Señor Jesucristo y qué es lo que tenemos que creer y qué es lo que nos devuelve la vida. Entonces la ley de Dios, al contrario, es un acto tan de misericordia del Señor de antes de venir Cristo. Por eso nos dice que es un ayo que nos lleva a Cristo antes de venir Cristo, que nosotros pudiéramos entender que éramos pecadores. La persona que cumplió todos los mandamientos, como Pablo, y muchas personas cumplieron los 613 mandamientos, se dieron cuenta, podemos seguir en Romanos 7, 8, ¿no es? Que ya lo hemos leído, dice Pablo que él no se consideraba pecador porque Pablo era un fariseo cumplidor de la ley, que también habíamos hablado que tenemos un concepto equivocado de los fariseos. Los fariseos, una secta de los judíos que eran cumplidores de la ley, Un fariseo era un cumplidor de los 613 mandamientos. Y Pablo es un fariseo, cumplidor. No, ya cuando llegó el Señor Jesucristo llamó fariseo a estos cumplidores de la ley, pero externamente para que se dieran cuenta, pero por dentro ellos sabían.
Pablo cumplió los 613 mandamientos, pero cuando Pablo conoció al Señor Jesucristo se dio cuenta que cuando él cumplió los 613 mandamientos, por eso dice, yo no hubiera codiciado si no hubiera conocido un mandamiento que dice no codiciarás. Él no hubiera sabido que él era codicioso, que él era asesino, porque la ley decía no matarás. Y él no mataba, él no robaba, él no codiciaba, porque la ley decía que no lo hiciera. Pero resulta que cuando él obedeció la ley, se dio cuenta que él tenía esos pecados. Porque si la ley no le hubiera dicho que no codiciara, él no hubiera aprendido que él era codicioso. Doctora, no sé si sin codiciar. Yo no sé si ustedes pueden, con otras palabras, explicar en qué se convirtió el objetivo de la ley. Todo aquel que se pone bajo la ley es buena, y entonces la ley le saca el pecado. No que la ley lo haga pecador. La ley le muestra que él es pecador. No sé si tenía una pregunta acá sobre el capítulo que leímos ahora de Romanos en el 7:8, donde dice que se refiere a eso que tú acabas de decir, pero el pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí. O sea, eso es lo que tú estás explicando. Ajá. Que el pecado aprovecha que la ley dice que no haga tal cosa para que saque de mí eso. Pues yo lo que entiendo es que yo no sé de qué miento si yo no sé que mentir es malo. Si a mí no me reglamentan mentir. Por decir, no sé, un reglamento interno en una empresa. Yo tengo ciertas reglas que debo cumplir de mi horario de entrada, ¿cierto? Si no hay establecido un horario de entrada, pues yo puedo entrar a la hora que quiera y no me doy cuenta que estoy incumpliendo, que debo entrar a las 8 de la mañana, si en el reglamento no está escrito, se debe entrar a las 8 de la mañana. ¿Es como eso, doctora? Ajá. En estos días íbamos por aquí, hay lo que uno llama la Avenida Sur, y entonces íbamos por la avenida y había un retorno. Había un retorno, íbamos 3 personas en el carro, ¿no? y el que iba manejando y los otros 2 de pasajeros. Entonces nos pasamos de la desviación, y nos encontramos con un hueco, con un retorno, un hueco en el separador del centro. Entonces pero no hay ninguna señal, que ese no es retorno, que eso no es retorno. Entonces, pero es que no hay ninguna señal. Pero por lo mismo, como no hay una señal, no es retorno. Digo, no hay señal. Como no hay señal, yo la puedo utilizar de retorno. ¿Comprende? Y entonces se formó la discusión dentro del carro, que había uno de los pasajeros que dijo, si no hay señal de retorno, no hay retorno. Y nosotros dijimos, podemos hacer el retorno por eso mismo, porque no hay señal ni de prohibición ni de no prohibición. Como no hay una señal de prohibición, entonces nosotros decidimos que la vamos a usar de retorno. Miren que si no hay una ley, que como dice aquí, si no hay un reglamento, entonces todos haríamos lo que nos da la gana y no hubiéramos entendido que nacimos pecadores, ya sea desobedeciéndolo, eso ya es a luz vista, ¿no? Pero no desobedeciendo, cumpliendo, comprende, no nos damos cuenta, pero que nacimos pecadores. Doctora, ¿no? Pero también una pregunta aquí con respecto a lo que leímos. En Romanos 7:22 habla de que en el hombre interior me deleito con la ley. ¿Cuál hombre interior? Si yo nací pecadora, si yo nací muerta, ¿cuál hombre interior hace que yo me deleitara? Porque ya tendríamos que ir que cuando el Señor creó al ser humano, le puso una conciencia para discernir lo que estaba bien y lo que estaba mal, aunque no tengan ley. Vamos a ver, aunque no conozcan la ley de Dios. Vamos a ver aquí mismo en Romanos. O sea que si uno no conozca de Dios, no tenga vida, está sin excusa. Está sin excusa para que comprenda lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado y lo que no es pecado. Miren ahí en Romanos 2. Eso está bien importante, porque es que mucha gente dice, entonces eso solamente aplica para cuando uno conoce de Dios. Y era una pregunta que también tenía. Para todo ser humano. Aun cuando yo conozco del Señor y sé que por las obras, por el comportamiento y por la ley no tengo vida, igual yo tengo que, digamos, ser hacedora de la ley. Claro. O sea, cumplir también la ley de Dios. Así yo no sepa que por esa ley no soy salva, sino que yo soy salva por la fe. Claro, eso es lo que te dije al comienzo, que no queden entre los oyentes el hecho de que la ley de Dios es mala.
y no es conveniente. Es conveniente para ciertas cosas, pero no es conveniente para salvación. No me justifico, no me salvo, no tengo el perdón de los pecados. Entonces, yo soy pecador, quebré un punto, yo miento. Me desconcentró por aquí un olor a buñuelo que me acaba de llegar. Mira, yo no miento, comprende, pero robo, ¿no es? Ya yo soy pecador. Ya la ley actuó a mí, un solo que quiebre. Y recuerden que la ley tiene 613 mandamientos. Por eso dice que todo lo encerró bajo pecado, hasta el vestirse. Si me mezclo lana con lino, ¿no es? Ya quebré un punto de la ley. Doctora, que como tú lo acabas de decir, todo lo encerró bajo pecado. O sea, que es para que definitivamente yo diga, no tengo forma de hacer nada. O sea, o sea, no tengo forma de hacer nada para agradar a Dios, para tener vida. O sea, todo me lleva a que tengo que conocer al Señor. Dios agrada que tú no robes y mates, es muy diferente. Aquí estamos hablando de vida. Pero entonces, ¿para qué encerró todo bajo pecado? Para que pudiéramos aceptar y conocer a Jesucristo. Que necesitábamos de Cristo. Que necesitábamos. O sea, esa es la importancia de que una persona entienda que es pecadora. Que es pecadora. Porque el Señor fue para los pecadores. El Señor no vino para los que creen que son buenos. Por eso dice también, no hay ni uno bueno, no hay ninguno justo. Todos nacimos pecadores. O sea que ese es el problema cuando una persona dice, no, pero es que yo cómo voy a ser pecadora si yo me la paso ayudando a la gente. O sea, cuando una persona no se considera pecadora. Cumpliendo los 10 mandamientos. Cuando una persona no se considera pecadora, no tiene posibilidad de que el Señor pueda darle vida porque es un requisito. No. Cuando la persona no entiende que es pecador, que nació pecador, ¿a qué creer en Cristo? ¿A qué? ¿Para qué? Es como el ¿Para primer qué paso, y por qué? O sea, el primer paso es reconocer que uno es pecador, como dice Laura. Por eso, lo primero que nos hablan en el Evangelio, primero es conocer que hay Dios, por eso empezamos hablando de que Dios nos creó, que es el ser humano y toda esa cosa, y que era la naturaleza de Dios, por eso lo estamos metiendo paso a paso en el contexto. Esta mañana me acordaba hay ciertas formas uno de aproximarse principalmente a la comida, porque tenemos una amiga muy querida, muy enferma con estos problemas digestivos, no es que sea anorésica ni nada, sino que tiene unos problemas muy complicados con la nutrición y con su desnutrición que se le está afectando a todos los demás. Entonces, ayer que estaba almorzando, le estaba dando gracias al Señor que por ahora en mí, supongamos, me gusta comer, puedo comer y tengo con qué comer. Porque que se junten esas tres cosas es un milagro. ¿Comprende? Porque hay mucha gente que quiere comer, pero no tiene con qué comer y le hace daño comer. Entonces, y a otros que tienen con qué comer, no pueden comer. Entonces, que uno se junte, eso es un milagro. Que uno le guste comer, pueda comer y tenga con qué comer. Eso es un milagro, porque las tres se junten en mí, ¿no? Pero teniendo esas tres cosas, todavía hay un cuarto ingrediente, mi actitud. Yo puedo enfrentar este hecho con una actitud, ¿no? Hay personas que comen despacio para degustar la comida. Es muy diferente con esos tres, pero tú sin degustar la comida. No, otra gente que cuando le trae la comida dice, ay, volver a comer, ay, qué pedazo, no me gusta, no quiero comerme eso. Entonces ahora cuando me hablaste de la señora Tulia, comprende, ella tiene, además de tener tiene el interés. Y cuando uno tiene un interés de conocer, uno profundiza, repite, busca por todos los lados, o sea, mastica la comida. La saborea. La saborea. Hay personas que alargan el comer para que no se les acabe, porque la comida es muy sabrosa. Entonces, yo he visto personas que, Uli, ¿por qué vas a dejar ese poquito? Y yo, no, es que no quiero que se me acabe. Entonces, esto está tan rico que no quiero que se me acabe. ¿Y cómo fue preparado? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué le echa? Entonces, aquí estamos degustando lo de la palabra. Y tienen que tener esa actitud. No sean de comida rápida. De comida rápida porque no degustan la buena palabra. Esto es un plato exquisito, ¿no? Y como le dice en Corintios Pablo a los de Corintios, vea, no les he dado carne porque tengo que estar dando lechita porque ustedes no son capaces de degustar. No se preocupen, aquí estamos masticando.
Entonces no se preocupen de que no entienden. Aquí estamos masticando, despacio, degustando la buena palabra que nos sana, nos liberta, la verdad nos hace libre y todas estas cosas. No se preocupen, no apaguen el radio, ni apaguen el computador, ni el televisor, ni el celular. Calmaos, que aquí vamos a degustar y ustedes van a degustar el buen alimento. No se ofusquen pensando, y todo lo que perdí. No. Cuando uno pierde errores, no es ningún problema. Al contrario, uno se debe alegrar. Cuando sale de una vida de errores, de unos conceptos erróneos, de uno estar creyendo que se está relacionando con Dios y no se está relacionando con Dios, cuando uno cree que tiene vida y no tiene vida, que es muy doloroso saber que yo nací pecador. Al contrario, es de gran beneficio usted saber que usted nació pecador, que por cumplir la ley le va a sacar a usted el pecado. Todas las personas, estén en Cristo o no, que se ponen a decir, Dios dijo en su ley, en Moisés dijo que no mintiera. Miente, porque la ley es buena para mostrarle a usted que usted es pecador. No es que la ley lo haga pecar. Aquí en Romanos nos está diciendo que el pecado se aprovechó de la ley para hacerme todavía pecar, más pecar. Pero la ley la dio Dios para mostrarnos que éramos pecadores. Y al mostrarnos que somos pecadores, tenemos que ser conscientes que nacimos pecadores y que encima de eso, no todos a la culpa es de Adán. Por haber nacido pecadores, también hemos pecado. Hemos infringido la ley de Dios, sabiéndola o no sabiéndola. Vamos a leer aquí en Romanos. Tú nos 2. ibas a leer, perdón doctora, antes de que nos desviemos un poco del tema, tú nos ibas a mostrar dónde dice que ese hombre interior, así yo no conozca al Señor. Romanos 2, sí. Romanos 2, de Romanos 2 del 1 al 16. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, con quien quiera que seas tú que juzgas, quien quiera, perdón. Hoy estoy, pero de una lectura excelente. Está de muy buen lector. Pero es vital la buena lectura. Perdón, me comprometo a leer este mejor. Listo, otra vez, Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Le pagará a cada uno por sus obras, pero vean cómo es el enredo aquí. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado. Oigan el 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. En el 15, vea. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los secretos de los hombres. Tenemos todos una conciencia. Y esa misma conciencia nos juzga.
Eso es lo que me dice a mí, Conozcan la ley o no la ley. Conozcan de Dios o no de Dios. Conozcan de Dios o no conozcan de Dios, sean religiosos o no sean religiosos, sean ateos o no sean ateos. Todos tenemos una conciencia y todos, desde niño, sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Doc, ahí me genera una duda. Cuando una persona, pues algo muy triste, un bebé, nace muerto, por así decirlo. Ese bebé, Pues nace muerto físicamente. Físicamente, exacto. No hablando en la condición que todos nacemos, sino además por algo en el parto muere. Ese bebé entonces no pudo hablar, digámoslo así, pero desde el vientre tiene conciencia. Claro. Como pues digamos desde el primer día de su... Hay un bebé normalmente si no, pues no entiendo ahí cómo sería como el manejo. Les propongo responder esta pregunta después de este corte comercial, que estamos justo en el momento del corte. Ya regresamos. Lo que está causando sensación. Desde el corazón del eje cafetero, en Santa Rosa de Cabal, transmite 104.1 FM, HWK66. Actualizamos nuestra identidad desde nuestro búnker de operación. Desde las vertientes del Caribe, Pacífico, el Orinoco y el Amazonas, esto es Colombia. Música, tus pensamientos. En un momento regresamos con 104. Los tres cerditos asustados se encontraban en un rincón de la casa. El lobo feroz entra con furia por una ventana. No, les voy a tumbar todo lo que tienen. Muchachos, amárrenlos y suban todo por camión. No es un cuento, es real. Estudios realizados revelan que el hurto a residencias es uno de los delitos de mayor impacto en nuestro país. Sea precavido. Policía Nacional de Colombia. Con una inversión histórica de 106.000 millones de pesos, el gobernador Sigifredo Salazar, junto al Ministerio de Educación, garantizará unas instalaciones acordes para el aprendizaje a más de 17.000 estudiantes, con la construcción de 440 nuevas aulas de clase para la implementación de la jornada única escolar en Risaralda. Un hecho sin precedentes que agradecen los estudiantes del departamento. Quiero agradecerle especialmente al señor gobernador por la gestión tan grande que ha hecho de querernos brindar y regalar un colegio nuevo para recibir una educación de calidad. Nosotros los niños le agradecemos al gobernador por las escuelas. Si quieres comprender un texto de manera objetiva, inscríbete ahora al curso de Exégesis y Hermenéutica, Comprensión Objetiva de los Textos, Nivel 1. Universidad Andina de Pereira. Inicia el martes 7 de marzo desde las 6:30 p.m. Formación certificada. Informes al 317-210-0419. 317-210-0419. Y en la Universidad Andina de Pereira. Un curso donde aprenderás a encontrar correctamente el único significado de un texto. Curso de Exégesis y Hermenéutica, Comprensión Objetiva de los Textos. Pie de Señor que camina. Pie de Señor que camina por el parque. Pie de Señor que camina por el parque donde estuvo un perro. Pie de Señor que camina por el parque donde estuvo un perro, pero no se unta de nada. Cuando levantas las heces de tu perro, es difícil que pase algo malo. El cuidado de tu mascota es tu responsabilidad. Un mensaje de la Policía Nacional. Un compromiso de corazón. Las 20 canciones más escuchadas. Noticias de actualidad musical. Y la canción número 1 en Iberoamérica con Ernesto Suazo. Conéctate con nosotros a través del lo mejor de la música. Todos los domingos de 2 a 4 de la tarde. Regresamos, no nos demoramos. Gracias a todas las personas que han estado conectadas, que nos escriben, que nos saludan, a Rosenberg Toro Galvis, que nos escribe por YouTube, a Liliana Estrada Mansur, un saludo para ustedes, también a Juan David Zuleta, un saludo para ti. Siempre nos escribe, hace 8 días también nos escribió, Ivette dice: hola, muy buenos días, soy Ivette, tengo 11 años y me gusta escuchar Aprendiendo Biblia, pone carita con corazoncitos. Hola Ivette. Buenos días. Un saludo, Ivette, para ti, que eres una niña también fiel a este programa, oyente fiel. Sí, de los niños fieles, Ivette, y también Simón Villegas. Ángela Guevara, que también nos pregunta, nos hace una pregunta, ya lo va a leer.
Y a Jenny Lozada, pues que está ahí pendiente con Ivette. A Ángela también la saludamos y nos pregunta, dice, buenos días, mi pregunta es si yo estoy muerta, ¿cómo hago para saber que Dios me encontró o que ya estoy viva? Ese es el tema que estamos hablando esta mañana. Justamente, señora Ángela Guevara, ¿cierto? Con el escuchar este programa cada vez se irá dando cuenta de qué es lo que tiene que hacer, cómo puede recuperar la vida. También la palabra de Dios dice que cuando tú ya tienes vida, el Espíritu Santo se encarga de mostrarte y de revelarte que la tienes. Yo le quiero mandar un saludo a Carolina Jiménez. Ella es una oyente también fiel que me dice que está muy contenta de podernos escuchar todos los fines de semana. Un saludo para Nayibe y su esposo Tiziano, que nos escucha desde Italia. También unos oyentes muy fiel que normalmente nos oyen cuando están en su hora de almuerzo allá en Italia. Un saludo para Olga Rojas. Nos alegra mucho que también esté en una nueva actitud en su vida frente a la comida, frente a los aprendizajes que el Señor tiene para ti. Un saludo a Daniel Zapata, que nos mandó una pregunta muy interesante que ahora se las diré, para Luz Estela Colorado y Miguel Ángel García, y a Darío Espinosa, que nos escucha en Estados Unidos. Un saludo para todos nuestros oyentes, los fieles, los nuevos, los que van y vienen constantemente. Un saludo para todos ustedes, nos alegra muchísimo. Yo también quiero saludar a mi primo Julián Andrés Orrego, que lo invito a que cada 8 días esté muy atento a este programa. Quiero saludar a Tulia Andrea Murillo, una vieja amiga y prácticamente de la familia que me conoció desde que nací prácticamente. También a Zaira Payán, muchas gracias por estar atenta al programa y a todos. Antes de cuando estábamos finalizando esta parte del programa para las comerciales, Laura había hecho una pregunta, ¿cómo un bebé, sin antes de nacer, ya desde su fecundación tiene una conciencia, pero él no ha nacido y nació pues físicamente muerto? Entonces, ¿qué pasa con este bebé? Pues les tengo que decir, supongamos, hay una desgracia, se hundió el Titanic y todo el mundo está flotando en el mar. En alta mar, y llegan todos los rescatistas a rescatar a las personas que cayeron al mar y se están ahogando, y si el rescatista no alcanza a llegar a rescatarlo, queriendo tener los rescatistas la actitud y la intención de rescatarlos a todos, pero no lo alcanzó a rescatar a esta persona, ¿qué pasa con esta persona? Pues es una desgracia. Es una desgracia, se ahogó. Ese es el objetivo de este programa, alcanzar con el mensaje de salvación, con la persona y la obra del Señor Jesucristo, alcanzarlos para que el Señor los pueda rescatar. Porque si el Señor no los alcanza a rescatar, si a ustedes no les llega este mensaje de rescate, de redención, de salvación en la persona y en la obra del Señor Jesucristo y en la actuación del Espíritu Santo, ustedes mueren físicamente, muertos. Es una desgracia para la vida de ustedes. Es una desgracia. Y eso es lo que nos motiva este programa, al llevar este rescate a la mayor cantidad de personas, para que el Señor pueda rescatar a la mayor cantidad de personas. Habrá muchos que no se alcanzarán a rescatar por dos cosas. Uno, porque no los alcanzamos a tirarles el salvavidas, Otros porque se resisten al salvavidas. Como yo les dije, cuando hay una persona ahogándose, que ese ejemplo me lo dio el Espíritu Santo, cuando una persona se está ahogando y tiene un sombrero, la persona viene y se aferra al sombrero. Ustedes todos tienen un conocimiento y hemos tenido un conocimiento equivocado de la vida, equivocado de la salvación, equivocado sobre la ley, la justificación, la redención, un conocimiento equivocado de quién es Cristo, unos Cristos que no son Cristo, y han pasado toda su vida en el error, en la ignorancia, en donde no ha llegado el salvavidas, no han tenido el salvavidas, pero tienen un sombrero y están en la mitad del mar. Por mucho que yo les grite que el sombrero, ustedes se van a hundir con ese sombrero, ustedes están condenados con ese sombrero, ustedes están malditos por Dios con ese sombrero, ustedes no
quieren soltar ese sombrero. Pero nosotros no les estamos diciendo todas las cosas que tienen que dejar o cambiar. Por eso nosotros objetivamente, lo que Dios ha dicho. Y les pido, les ruego, suelten ese sombrero. Suelten todos esos errores, todas esas mentiras de buena o de mala voluntad, entre comillas. Suelten todas esas religiones, todas esas doctrinas equivocadas y falsas con relación al Dios bíblico. Y agárrense, como me decía el Espíritu Santo, si esa persona que está agarrada a ese sombrero, por mucho que tú le grites que suelte el sombrero, que se va a ahogar con ese sombrero, no, en vez de eso tú vienes y le lanzas una cuerda, y esa cuerda vienes y la amarras a un tronco de un árbol bien frondoso, bien enraigado en la playa, y le pones al final un neumático bien de estos de camiones bien grandes, y tú lo tiras con fuerza o nadas hasta allá y le tiras, les haces llegar el neumático y tú le dices, agárrese al neumático, agárrese a la cuerda. ¿Qué pasa con el sombrero? ¿Qué pasa con el sombrero? Me gustaría saber cada uno de ustedes qué pasa con el sombrero. Aquí les estamos tirando el salvavidas. Aquí estamos tirando el rescatista está llegando ante ustedes. Por favor, que no le tengamos que decir que suelten el sombrero. Agárrense a este rescatista, agárrense a este salvavidas, agárrense a este redentor que sí murió por nosotros para salvarnos y dando vida. ¿Por qué? Y aquí vamos ahí enlazando por qué el Señor sí es un rescatador, un redentor, porque nace un ser humano. Ya hemos hablado que toda la raza humana, todo ser humano nace muerto, pecador, maldito por Dios, por descender de Adán. ¿No? Pero hay un hombre que nace vivo y que no desciende de Adán, aunque es un humano. Entonces ya tenemos ahora que empezar a estudiar que el Señor Jesucristo es Dios. Es lo que estamos estudiando. Es Dios. Y entonces se hizo hombre en el vientre de María. Tomó la humanidad de María, pero no tomó el pecado de María. ¿Cuál pecado de María? El pecado que María nació pecadora, porque todo ser humano nace muerto y pecador. María desciende de Adán, María fue fecundada por sus padres y nació pecadora. No estoy diciendo que María es una prostituta o que María desobedecía toda la ley, que María ya era una... No, nació en la condición que todo ser humano todos nace. Los seres humanos, y era una muchachita de su casa, muy bien compuesta, era una niña de familia que aún teniendo su compromiso de casarse con un hombre, con un varón que la amaba y que ella amaba, no se casó con él antes de novia, porque eso se llama fornicación antes del matrimonio. No, era una niña muy decente, muy compuesta, pero nació pecadora. Nació muerta, ¿no? Nació sin vida porque desciende de Adán. Y entonces, en el vientre de María, él tomó la humanidad. Siendo Dios, tomó la humanidad, se llenó de carne humana, pero es el segundo ser humano. El primer ser humano fue Adán, que fue creado, y Adán y Eva, que fueron creados con vida y en vida. Ellos la perdieron, no fuimos creados sin vida, fuimos creados con vida y con vida de Dios. La perdió Adán, murió Adán. Todos nosotros nacemos muertos, pero el Señor Jesucristo, como no desciende de Adán, no desciende de María, porque María no fue fecundada, sino que se introdujo en el útero de María. Esta es una acción de Dios. Que eso no es posible. Pues Dios lo hizo. Entonces se introdujo en el útero de María y se llenó de carne. Aunque no hay la palabra encarnación en el texto bíblico, está describiendo esto, se llenó de carne. Recuerden que Dios es espíritu, por eso es que analizamos todas las cosas previamente, para que podamos ir entendiendo lo otro. El Señor Jesucristo existe como Dios desde antes. Él en espíritu, su naturaleza como Dios es espiritual divina. Y se llamaba el Logo, no se llamaba el Señor Jesucristo. Entonces se metió en el útero de María, no fue fecundada por José, ella no tuvo relaciones con José,
sino hasta después que nació el Señor Jesucristo, dice el texto bíblico en Mateo 1:25 y en todo el texto bíblico. Eso no la hace pecadora, ni más ni menos pecadora. Que una mujer casada tenga relaciones sexuales con su marido, ¿cuál pecado? Que mucha gente cree eso. ¿Cuál pecado? Y que perdió la pureza, ¿no es? Y que ya se volvió impura. Una mujer casada, después de su matrimonio, acostarse y relacionarse sexualmente con su marido, ¿cuál pecado? ¿No es? Pero hasta el día de hoy hay personas con esa ignorancia, ¿no es? Y aún hay canciones que dicen que nos hizo mujer. Entonces, las personas que no se han relacionado sexualmente con un varón, entonces no son mujeres. Y que yo te hice mujer. Hay una salsa por ahí que te dice que yo te hice mujer y que agradezcamos que nos hicieron mujer. Y entonces yo no nací mujer. Entonces no nacimos mujer. Entonces, se llena de carne, saca la humanidad sin el pecado. Entonces es el segundo ser humano que nace con vida, que no nace muerto, que no nace pecador. Por lo tanto, no tiene por qué morir, porque la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Nosotros no le podemos pagar con obras, ni con las obras de la ley. Por eso dice que ninguna obra de la ley justifica. Si nacemos pecadores, nacemos con la ley quebrada. El objetivo de la ley era mostrarnos que nacimos pecadores para que pudiéramos entender lo que hizo el Señor Jesucristo. Doctora, de acuerdo a eso, una oyente, la señora Marta Lucía Ospina, nos dice que entonces ¿a qué se refería cuando él dice que no vino a abolir la ley, sino a afirmarla? Afirmarla, porque la ley fue dada para los que tienen vida. Para los que tienen vida. No fue dada para los muertos. Entonces el Señor Jesucristo, por eso Él cumplió la ley. Él no incumplió ningún mandamiento de la ley. Él cumplió la ley. ¿Por qué podía cumplirla? Porque estaba vivo. Porque estaba vivo. No nació muerto, no nació pecador. Recuerden que la ley de Dios fue dada para los que tenían vida, para que Adán y Eva funcionaran bien y la humanidad funcionara bien. Es el funcionamiento del ser humano. Pero el ser humano se dañó. Supongamos, el manual que ustedes tienen de funcionamiento del celular, se les cayó en agua, se quemó, se fundió. ¿Qué hacen con ese manual? ¿Qué puede ayudarles el manual? Ahí van a encontrar un ítem en el manual. Si usted lo sumergió en agua y se quemó y se dañó, cómprese otro. ¿Por qué? ¿Ya ese manual no sirve? Ya, ¿qué vas a aplicar ahí? ¿Qué vas a aplicar? Un del botón rojo, busque el modo yo no sé qué más, busque el modo, ¿qué? Ni respira, ni sale ni una letrica, ni enciende, reinícielo. ¿Y cómo lo vas a reiniciar si está fundido? Si está fundido. Ahí el manual te dice reinícielo. Es un del botón yo no sé qué más, localice el coso de ajuste, que es una ruedita, ajuste a su celular, que es una ruedita. Ya lo que haga no sirve para nada. Es que ni puede ni ver. Ni puede ni ver. Eso pasó igualmente con el ser humano. O sea, ya suele estar muerto, ya. Esa ley. ¿Esa ley qué? Ese manual, digamos, que le dieron de funcionamiento, de vida. Ya. Entonces, pero Dios en su misericordia nos mandó la ley para que entendiéramos. Y hasta las cosas más idiotas. Mezclar lana con lino en el vestido era pecado. Y tú ahorita hablabas de que en la Biblia hablan de un grupo que es los fariseos. Ellos eran cumplidores de toda esa ley. Pablo era cumplidor de la ley, pero cuando él dice, por cumplir toda la ley, me di cuenta que entre los pecadores soy el primero. Los tengo los 613. Entonces aquí un oyente, Daniel Zapata, nos dice que culturalmente el uso de la palabra fariseo, que es mentiroso, engañador, que sí es errado, ese uso de esa palabra. Bíblicamente es errado. Lo que pasa es que el Señor, cuando vino el Señor Jesucristo, golpeó mucho a los fariseos porque ellos lo estaban haciendo para que las personas creyeran que ellos eran cumplidores de la ley. Ellos por dentro no estaban cumpliendo la ley. Ellos no estaban cumpliendo la ley. Era por fuera para que la gente los tuviera en gran estima. O sea que esto me lleva a que tengo que ser cumplido. Si yo quiero, es interna y externamente. O sea, el Señor pone las cosas bien claras de cómo deben ser. Y por eso habla del hombre interior, ¿no es? Pero el hombre interior está muerto. Y por lo tanto, lo que refleja toda la humanidad, vea, nosotros todos estamos cansados
de lo que refleja la humanidad. Y por eso comienza diciendo en Romanos, hombre, tú que acusas, si este están matando, pero yo estoy mintiendo. Muchas personas, ay, que este es un asesino, que es un violador. No quiere decir que no sea malo. Que este es un asesino, que este es un violador, este debe ir para los profundos infiernos con relación a la ley, pero está mintiendo. Y sale con el cuento de que la mentira es una mentira piadosa. El que está diciendo, el que está acusando al violador y al asesino. Ajá. El que haga, incumpla un punto de la ley, ya es acreedor. Es que esto nos lleva siempre a que no debemos mirar al otro y también con respecto a eso. Juzgar al otro. Sí, está mal lo que está haciendo, pero también lo que yo estoy haciendo está mal en otro punto de la ley. No, y que eso lo lleva, o sea, ese que es pecador, ese que es asesino, violador, ¿cómo lo salvó? No mirar tanto al otro, mirar que a mí tuvo misericordia de mí, que a mí me miró en mi pecado, que pueden ser otros pecados diferentes a ese del violador. Cada uno tiene sus propios pecados, exactamente. Y con respecto a lo otro que mucha gente también nos ha pasado, y a mí me ha pasado, que muchas personas deciden supuestamente no creer en el Señor Jesucristo porque le da dolor de las familiares, de los seres queridos que ya murieron en esa desgracia de no haber creído, no haber aceptado al Señor Jesucristo. Hablando de la persona que está en alta mar y viene el socorrista y uno le dice, como ya se hundió mi mamá y ya se ahogó mi mamá, no me rescate. No me rescate. Que yo me quiero hundir y ahogarme aquí y usted no me rescate. Y entonces llega el rescatista y se van para otro lado. Y se ahogan. Igualmente se ahogan. Por mucho de que el rescatista le diga, señor, aproveche esta oportunidad, sal. Ya el otro se hundió, ya el otro... No, yo me quiero también, ya se murió mi mamá, entonces yo también me ahogo y usted no me rescata. Muchas personas le dicen así al Señor Jesucristo, no te aceptamos como mi Redentor. No, que nos ha pasado, nos han dicho familiares que no. No, porque si mi papá, mi mamá, mi hijo, si estoy entendiendo, yo a un muchacho de la Universidad Libre me dijo, vea, te estoy entendiendo muy bien. Mi mamá se murió hace 2 años y estoy entendiendo muy bien. A mi mamá no le alcanzó el rescatista. Mi mamá nunca escuchó el evangelio, nunca lo quiso escuchar y mi mamá murió físicamente. Sé que está en condenación y yo también me quiero ir para allá. Aunque sea en condenación, me quiero ir para allá. El Señor, esta persona, este muchacho, no entendiendo la profundidad de la condenación. No entendiendo. Y más todavía, cuando llegue allá al mundo espiritual de los condenados, su relación con su mamá se acabó, porque era una relación de carne. Era una relación de carne. Y entonces esa relación de carne se acaba con la muerte física. Entonces él se va a encontrar con su mamá, va a saber como intelectualmente que es su mamá, pero no es su mamá. No es su mamá, porque es una relación de carne, que es antes de la muerte física, ¿no? Ya esa relación allá ya no es de carne. Y van a permanecer las relaciones del espíritu, aunque tengamos este cuerpo, que ya ese es otro tema, y entonces ya... Sí, la iremos más adelante. Más adelante. Entonces lo que tenemos que entender que la ley de Dios no fue dada para nosotros justificarnos, nosotros salvarnos o tener la vida. La ley de Dios fue dada para los vivos. Muchas personas me dicen, pero ahora que ya tengo vida, que he creído en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo y en la persona del Señor Jesucristo y me dieron vida, que ya eso lo vamos a hablar en el próximo programa, me rescataron, tengo vida, salí de la condenación, salí de la maldición, salí de la ira de Dios, salí de la muerte, ya tengo poder sobre el pecado, porque el pecado sigue estando en nosotros, pero ya tenemos poder sobre el pecado. Entonces nos quitamos al enemigo de Satanás que nosotros le dimos entrada, no estamos bajo el poder de Satanás, fuimos adoptados como hijos de Dios. Son todas las consecuencias de creer en el Señor Jesucristo, en la persona y en la obra del Señor Jesucristo bíblico, porque hay muchos Cristos que todavía están muertos colgados en una cruz. Ese no salva, ese no es el bíblico. Entonces está resucitado, no está colgado en una cruz. Si ustedes todavía están con el crucificado, están en la olleta. Todavía siguen condenados, todavía están ahí. Están en el Cristo crucificado, pero resucitado, el que es Dios hecho hombre, porque también tienen muchos Cristos que son solamente humanos y tienen muchos Cristos que son solamente Dios. Pero entonces también queda claro que ni siquiera
por un Cristo diferente, pero tampoco por estas obras de la ley, por estas obras de Dios, uno No. puede tener vida. No puede tener vida si está muerto, y la ley no fue dada para dar vida. La ley no fue para vivir los vivos, para funcionar bien, ¿no es? Es como conocer el código de tránsito. Yo que tengo carro, tengo que conocer el código de tránsito para funcionar bien no me sancionen. Tú nos habías hablado que había diferentes tipos de obras de hacer, pero me imagino que eso lo vamos a ver desglosado en cada... Pero para salvación no sirve ninguna obra. De esas tres obras. Ninguna tres obra. Tipos de obras. No lo que haga el hombre muerto puede servir. No porque sus obras sean malas en sí, comprende, sino que él está muerto. Como un muerto puede hacer obras para vivir, ¿no? Un muerto, no, sus obras son las obras de un muerto, ya sea obedecer la ley de Dios, o sea, las obras de fe, las obras de caridad, las obras de misericordia. No es que en sí sean malas, que entonces todos, como soy pecador, entonces tirémonos al ruedo a hacer el daño que más podamos. No, tampoco es eso, ¿comprende? Porque tampoco a Dios dio la ley para eso, para que la estuviéramos violando, ¿no es? Y estuvieran haciendo maldades. Al contrario, la ley de Dios, después de muchos años, la dio a través de Moisés para que entendiéramos que éramos pecadores. Y era el niñero, como yo soy pecador, por la ley, por las obras, no tengo vida, no soy salvo, pudiéramos mirar a Cristo, pudiéramos creer en Cristo. Y ya el próximo sábado ya hablaremos cómo la obra del Señor Jesucristo y la persona del Señor Jesucristo pudo darnos vida, y saber el objetivo de la primera venida del Señor Jesucristo. La primera venida del Señor Jesucristo era para rescatarnos, para pagar por nosotros, para salvarnos, ¿no? Y para mostrarnos y darnos una nueva ley, la ley de la libertad, de la de hijos de Dios. Yo le ruego al Señor Jesucristo que con su Espíritu Santo esté sobre todos los oyentes en este momento, revelándoles, mostrándoles este tema que para muchos puede ser complejo, para otros doloroso, para otro difícil de entender, de creer. Yo te ruego, Señor Jesucristo, que tú con tu Espíritu Santo les reveles, les redargullas, les muestres, los consueles y le muestres que no vale la pena seguir llorando más sobre lo que ya pasó, sobre el que ya se murió, sobre lo que yo hice, sino que al contrario pueda tener la capacidad de decir, pues gracias, porque aún estando todavía en estas circunstancias, tú me miraste, me estás mostrando, me estás revelando, has puesto programa, personas para llevarme a ti, para llevarme a esa verdad. Entonces, animo a todos nuestros oyentes, los nuevos, los que siempre nos han escuchado, los que son intermitentes, a que se animen. Primero a decirle al Señor Jesucristo que lo quieren aceptar como su Dios, que lo quieren aceptar como su Salvador, que reconocen que nacieron pecadores, que a pesar de que no entienden esa condición sobre la que nacieron muertos, pecadores, malditos, que ustedes reconocen que nacieron así, que les explique, que Él les muestre qué es eso tan raro y que ustedes reconocen que Él es Dios, que murió en la cruz, que resucitó, que está vivo, que va a volver, y yo sé que Él les va a dar de su Espíritu Santo a todo aquel que lo acepte a Él como su Dios y Salvador, y Él se encargará. El Señor Jesucristo se encargará en su inmenso amor, su misericordia y su bondad por los seres humanos, de mostrarle a cada uno de ustedes, a nuestros oyentes, cómo salir de la vida en la que estaban, cómo conocerlo a Él, cómo leer y enfrentarse en este texto. Y aún, ya para terminar y cerrar aquí, discúlpame, Mauricio, sin conocer todo este contexto, no creo que ustedes puedan aceptar al Señor Jesucristo como Salvador y como lo que es el Dios hecho hombre que murió en una cruz y resucitó. Hay muchas personas que les predican y les dicen, alce la mano para que llene el vacío que hay en su corazón. Alce la mano para que usted sea amigo de Jesús. El Señor Jesucristo lo está necesitando. El Señor Jesucristo no está necesitando. O Él te ama, recíbelo en tu vida porque Él te ama. Tu vida es para resolver tus problemas matrimoniales. Eso no quiere decir, pero para salvación, ese no es el mensaje que tenemos que predicar. Tenemos que predicar al Señor Jesucristo y su obra en la cruz y su resurrección. Es lo que tenemos que creer. Ya después habrá otra como cosa, rescate como para rescate, las personas que nacimos muertos, pecadores. Y para obtener vida. La oyente que nos preguntaba cómo hago para obtener vida, es conociendo y creyendo en la obra y en la persona de este Señor Jesucristo bíblico.
bíblico, no de los otros Cristos que se han inventado los seres humanos. A ustedes, todos los oyentes, muchas gracias. Sepan que los apreciamos y los queremos muchísimo. Y esa son la razón de ser. Y el Señor Jesucristo está interesado en que usted lo conozca. Él es quien se muestra, quien se revela para que usted lo pueda aceptar, conocer, comprender todo esto muy bien. Un saludo a Héctor Fabio García, gracias por escucharnos, y a Liliana Córdoba, a todos los oyentes, mil gracias, se nos acabó el tiempo. 317-210-0419 para dudas y preguntas y sobre el curso de la Andina. 317-210-0419. A todos un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias. Acabas de escuchar Comprensión Objetiva de la Biblia. Si tienes dudas y preguntas, puedes agregarnos al 317-210-0419. Comprensión Objetiva de la Biblia. 104.